compartiremos coordinación 3D del diseño y la construcción, a cargo de Diego Dín, que es ingeniero civil, recibido en la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional de Córdoba. Él ha orientado su carrera a la gestión de proyectos, siendo miembro certificado del Project Management Institute. Desde 2006 se ha desempeñado en diferentes roles en proyectos nacionales e internacionales de variadas tipologías y con el uso de diferentes tecnologías. En los últimos años ha incorporado conceptos y herramientas BIM para el desarrollo, análisis y ejecución de los proyectos. Hola, buenas tardes. Bueno, gracias por la invitación y por darme este espacio para presentar esta ponencia. Quería empezar con algunos agradecimientos. Primero al ingeniero Amaya, que es un colega con quien trabajamos y ha sido un mentor en lo que es justamente el tema de coordinación, que es el que nos trae en esta ponencia. Y a las dos empresas donde he desarrollado mi carrera profesional, Corbis Global y ENG Works, que me ha hecho parte de proyectos en el exterior que me han permitido diferentes desafíos y junto a colegas poder ir remándola como la primera imagen de la presentación. En BIM hay mucho de reme, así que quería poner esa imagen también ahí. Bueno, comenzamos. Los proyectos que estaban listados aquí en la primera son los proyectos en los cuales hubo involucrado el uso BIM de la coordinación. De nuevo, el ciclo de vida del proyecto. Si partimos de la idea principal o del plan del proyecto, que puede ser una renovación, una demolición y ampliación o un proyecto directamente de cero, luego partimos plan, diseño, la construcción. Esto en el costo del proyecto total, hay quienes dicen que es un 10%, un 20%, pero es significativamente menor al costo que tiene ese edificio durante todo su ciclo de vida, durante la operación y mantenimiento. Esto nos sirve para que todas las decisiones que tomemos y que consumamos el 20% del costo que va a insumir todo el edificio, cómo va a impactar luego en la performance de ese edificio. Y BIM nos ayuda a adelantar, a tomar decisiones. Luego, en este gráfico mental empiezan durante la etapa de plan y diseño o project management. Ahí tenemos el comitente, el arquitecto, ingeniero, consultores y demás. En la etapa de construcción se suman los constructores, los subcontratistas, los proveedores, que son actores muy reticentes a adoptar este tipo de tecnologías para el ciclo de vida del proyecto. Y luego el Facility Management, donde ahí entra el propietario, el operador del edificio, que está empezando a ver cómo le puede simplificar sus tareas, el uso y la adopción en etapas tempranas del proyecto de las tecnologías BIM. Luego, en la órbita que está en la parte externa, vamos a ir poniendo los distintos usos que BIM le puede dar al proyecto y construcción y operación de un edificio. Si vamos a la parte inicial del proyecto, modelado de condiciones existentes, en el día hubo muchas ponencias que hablaban sobre cómo simplificar la tarea de relevamiento a través de una nube de puntos, ahí donde entra este uso BIM para modelar condiciones existentes. Luego en la etapa de planificación y diseño, ¿en qué nos puede ayudar BIM? Y también en varias ponencias hemos visto distintos ejemplos para análisis de terreno, estimación de costos, para generar la documentación, análisis y revisión. Luego en la etapa de construcción tenemos lo que es el uso, la coordinación, que es el foco de esta ponencia, y que en muchas ocasiones se da en la construcción, pero vemos que en BIM nos podemos adelantar en este uso.
en logística, en fabricación, control y seguimiento de obra, conforme a obra y toda la data que podemos ir recolectando durante estas dos fases para luego hacer la transición a la etapa de operación, y ahí hay otros usos como gestión de espacio, activo, mantenimiento, planificación de crisis. Para todo esto podemos usar BIM, y en las estrellas rojas son puntos críticos en la etapa de vida de un proyecto, en su inicio, cuando empieza la obra y cuando se la entregamos a nuestro cliente. Y ahí es donde BIM nos ayuda a que esas transiciones de información sean mucho más simples. Esta imagen está sacada del Penn State University, que es una fuente de información muy valiosa para lo que es el desarrollo de documentos que soporten la implementación de estos usos BIM en un proyecto y en una obra. Acá están listados en las distintas fases de la construcción los distintos usos que podemos tener. Recordemos, y lo que decía Lucrecia y varios de otros ponentes, es que cuando vamos a implementar BIM en un proyecto tenemos que tener claro qué objetivos vamos a querer lograr. Porque si en el medio se nos ocurre cambiar o agregar algún nuevo uso, el esfuerzo que tenemos que hacer nos va a demandar mucho más que si lo hubiéramos previsto en el inicio. Y esta misma universidad tiene un ranking de cuáles son los usos BIM más populares. En el número 1 está la coordinación, como uso BIM, la coordinación para diseño, para lo que es generar la documentación para la aprobación, el modelado de condiciones existentes, pero vemos cómo la coordinación es el principal gancho por el cual las constructoras deciden invertir en este tipo de tecnologías. ¿Qué beneficios nos trae realizar la coordinación? Esto es un poco para recordar, porque BIM facilita la coordinación, pero ¿qué nos va a permitir? Reducir solicitud de cambio, ahorrar reserva de contingencia, eliminar gran parte de los requisitos de información. Esto es lo que algunos de los ponentes decían, los requerimientos de clarificación desde la obra al proyectista, o informar cambios desde la obra al proyectista para producir soluciones. Todo esto se elimina porque podemos simular esa construcción. Incrementa probabilidad de cumplir con el cronograma, porque todo se puede preconstruir virtualmente. Verificar y mejorar el manejo de espacio y circulaciones. Esto es algo que se puede también simular y verificar antes de empezar a construir. Reducción de costos administrativos y legales, porque cada uno de los ítems anteriores produce un costo administrativo y legal por omisiones o por errores o deficiencias del proyecto o en la obra. Y lo que nos permite un proyecto mejor coordinado es mejorar las relaciones entre los distintos actores. Técnicas y herramientas para coordinar. Cuando imprimíamos los planos era la mesa de luz donde superponíamos los distintos planos y ahí podíamos comparar cada una de las especialidades. Luego, a partir de la década del 70, y en la charla anterior vimos mucho de historia, surge CAD y la posibilidad de poder superponer y hacer la coordinación a través de archivos electrónicos. Actualmente, y a partir de ya, si bien BIM es algo bastante nuevo, ya lleva 10 años de desarrollo y por lo que vemos llegó para quedarse y es una revolución que nos va a afectar a todo lo que estemos involucrados en la industria de la construcción, ya que nuestra generación es quien va a impulsar la parametrización de la industria de la construcción, como fueron otras industrias en el pasado, como veíamos imágenes de la aviación o la automotriz. Nuestra generación, pienso yo, es la que va a impulsar la parametrización de la industria de la construcción a través de BIM. Y otra técnica de herramienta que
que nunca tenemos que olvidar y que es constante en toda la historia es el experto, aquel especialista en construcción que nos complementa el uso de la tecnología para poder encontrar aquellos conflictos, aquellas cuestiones de constructibilidad o de instalación y que nos va marcando cuando hacemos estos recorridos virtuales, nos puede anticipar problemas que se pueden evitar desde etapas muy tempranas. Una de las variables que tenemos que tener en cuenta a la hora de encarar la coordinación es qué tipo de contrato tiene la obra en la cual estamos implementando este uso BIM. El más común y tradicional es alguien diseña, se licita, gana otra constructora, se empieza a construir el proyecto. Otro sistema de contratación es a quien se contrata todo un paquete llave en mano para construir. En diseño y construcción, el comitente se deslinda de muchas responsabilidades, ya que se supone que el contratista con el arquitecto van a coordinarse. Mientras que en el otro, que ya sabiendo que se hereda un proyecto, el contratista por lo general lo revisa y lo termina cambiando todo antes de empezar a construir. Son dos situaciones que nos pasan. En el proyecto que estoy actualmente, parte del proyecto se ganó por licitación y parte del proyecto se hizo una adjudicación con esta metodología de diseño-construcción. Bueno, entonces nosotros, como asesores BIM y responsables de llevarle adelante la coordinación del proyecto para todas las disciplinas que estaban contratadas bajo licitación, contamos con toda la información porque estaban los planos. En diseño y construcción todavía lo estamos esperando, que nos pasen el diseño y el cálculo para poder modelarlo y ahí hacer la verificación de la coordinación. Entonces, cada sistema tiene sus ventajas y desventajas que hay que tenerlo en cuenta a la hora de implementar BIM y saber qué usos le vamos a dar. Otro sistema de contratación que también nos puede llegar es una obra a través de gerenciamiento donde el gerenciador, el Construction Manager, si bien trabaja con el comitente y el comitente sabe en qué está gastando con cada uno, el Construction Manager es sobre el que se centraliza la coordinación de esa obra. Y el tipo de contrato más novedoso, que también en algunas ponencias hoy lo han mostrado, que es la entrega del proyecto integral, donde el contrato y contractualmente, legalmente, cada uno de los actores es responsable de lo bueno que puede hacer el proyecto, y lo exitoso y qué beneficio puede tener, como así también recibir penalidades de manera conjunta ante de efectos que puede tener el proyecto. Entonces la coordinación se vuelve una necesidad de todos. Bueno, cuando vamos a encarar el proyecto de coordinación, algo importante que tenemos que hacer es construir nuestra estructura de desglose del trabajo o cómo está formado la obra. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es ir desagregando en especialidades, sistemas, subsistemas y demás, que es lo que nos va a permitir luego hacer la coordinación. Otra de las principales variables es si la coordinación limita responsabilidades o no. Hay proyectos donde la responsabilidad del subcontratista que va a ejecutar, por ejemplo, el tendido de ductos de aire acondicionado comienza una vez que se firma el plano de coordinación. Y ahora después vamos a ver algunos ejemplos al respecto. Las condiciones de la obra. No es lo mismo coordinar una obra si es nueva o si parte de algo existente a lo cual se va a integrar la obra. Hay decisiones de coordinación que van a ser distintas. Y también si se va a construir en fases, eso también nos puede afectar en la construcción, hay que tenerlo en cuenta desde el arranque. Expectativas. Esto también es otra de las variables que hay que acordar al momento de configurar la coordinación del proyecto, de decir, bueno, ¿qué va a ser? ¿Una coordinación solamente espacial? Llamémosle espacial a cruces entre
elementos, un ducto que choca a un muro, o también tenemos que tener en cuenta el espacio que necesita el instalador para ir y colocar el split sobre el cielo raso. Son todas cuestiones que tenemos que ir teniendo en cuenta para configurar las expectativas del cliente respecto a la coordinación que va a recibir. También es importante saber el nivel de completamiento y calidad de la documentación. Por lo general, nuestros principales clientes son constructores que les llega toda la información, toda la documentación, y tener la información completa y de calidad es importante para que nuestros modelos sean confiables a la hora de hacer la coordinación. Otra expectativa que puede esperar el cliente es lo que se llama una revisión de colega o peer review o ingeniería de valor, que muchas veces cuando nos contratan para hacer la coordinación y le entregamos un reporte con 1000 interferencias, nos dicen, todo muy lindo, pero ¿dónde van a estar mis principales problemas? Entonces es importante dejar claro desde el inicio en qué se va a poner el foco. También otra de los requerimientos que pueden venir desde la coordinación es detectar temas de constructibilidad de la instalación y cuestiones que pueden venir de la operación y mantenimiento. Algo que hacemos cuando empezamos la coordinación es las obras al finalizar tienen lo que se llama en inglés punch list, pero es como decir una lista de defectos que se listan y eso lo usa el cliente para descontarle al final de la obra por defecto. Ese es un input que tenemos nosotros en el proceso de coordinación, que en lo primero que nos vamos a fijar para poder verificar en nuestros modelos es como los defectos de un edificio similar se convierten en una checklist en el proyecto que estamos haciendo en este momento. El procedimiento de coordinación, bueno, tenemos el ciclo de vida y el esfuerzo de coordinación. Repasamos de nuevo la planificación, diseño, construcción y puesta en marcha, cierre y mudanza, operación y mantenimiento. ¿Qué documentación vamos a ir generando? Arrancamos con los croquis de estudio preliminar, el anteproyecto o esquemático, que define básicamente la superficie y las áreas. Luego pasamos al proyecto, donde aquí se suman las especialidades. Luego el proyecto ejecutivo. Durante la construcción tenemos lo que son los planos de fabricación, que están basados en el proyecto ejecutivo, y finalmente el conforme a obra. Cuando se da el mayor esfuerzo de coordinación es cuando empezamos a definir las cosas. ¿Y cuando empezamos a definir las cosas? Cuando vamos y las compramos. Si en el proyecto decía que el aire acondicionado está proyectado con equipo tal, marca tal, y después lo que se compró fue otro equipo que el ducto entra por otro lado, eso nos impacta en nuestra coordinación. Entonces, acá se generan o definimos dos tipos de modelos de coordinación. Que uno se da hasta antes de empezar la obra, en etapa de diseño, que es liderado generalmente por el estudio de arquitectura, y otro que se da cuando cada uno de los subcontratistas empiezan a generar su plano de fabricación o de instalación, y ahí es cuando se van definiendo los materiales, las jerarquías, los órdenes de instalación y demás, que es otro modelo de coordinación. En el medio, entre el proyecto ejecutivo y el de fabricación, suele entrar los planos de coordinación, que es lo que yo le contaba que puede, si la obra así lo pide, es lo que limita la responsabilidad entre el que diseñó y el que va a ejecutar. Vamos al primer modelo, que es durante el diseño, generalmente el responsable del estudio de arquitectura, porque es el arquitecto es el que define los espacios, es el que tiene el poder de mover cosas, entonces es el coordinador natural de la obra, pero al introducir la tecnología BIM, vemos que aparecen nuevas figuras dentro del organigrama, como el coordinador BIM, el project manager y demás, que ayudan a los estudios de arquitectura generalmente en este proceso de coordinación. Como facilitador, el coordinador BIM, que es el que maneja la tecnología y puede mover todos estos modelos y hacer las interferencias y los reportes y demás.
¿Qué modelos esperamos? De arquitectura y especialidades y un modelo de coordinación. Generalmente el nivel de detalle que llegamos en esta instancia es nivel 200 y 300. Acá esto lo han comentado los chicos al inicio en la mañana, pero quería hacer una aclaración de que cuando hablamos de nivel de detalle o de desarrollo, incluimos dos términos, el nivel de detalle y el nivel de información. Entonces, cuando estamos hablando de nivel de desarrollo 200, 300, esperamos cierto nivel de detalle y de información que va a tener el modelo para poder coordinarlo. Que eso también tiene que estar predefinido en la reunión que se haga con el cliente o en este caso con el estudio de arquitectura. La coordinación pasa principalmente, bueno, por tener obviamente los modelos y tener listas de control para realizar la coordinación. ¿Dónde vemos en la documentación esta coordinación? El principal fusible son los planos de interiores de cielo raso en un edificio tradicional, porque ahí se ve si el de incendio dejó los detectores de humo donde tenía que dejarlo, las rejillas de aire acondicionado están donde tienen que estar, si están interfiriendo con luz y demás. Nuestro primer fusible de coordinación en la etapa de diseño, por lo general, son los los planos de cielo raso. ¿Qué riesgo podemos tener en este modelo? Es tener planos esquemáticos, que en general lo que son instalaciones, sobre todo lo que es plomería, el estándar de representación es muy esquemático y cuesta mucho llevarlo a un modelo que tiene que representar la realidad de esa obra. Y otro de los riesgos es la actualización de modelos, porque cuando se van haciendo estas rondas de coordinación, cuesta engancharlo al consultor o al especialista para que llegue con el modelo actualizado para realizar la coordinación. Bueno, ahí hay 4 casos prácticos en los que me ha tocado participar. Seleccioné uno que es el aeropuerto de Perth, que nosotros trabajamos en lo que era, esto fue año 2011 me parece, le saqué el año, pero fue en el año 2011, donde lo que hicimos fue en Revit el proyecto de ampliación de la estación de arribos, que tenía una vinculación con la terminal existente. Producto de desarrollar el modelo en Revit, en ese momento lo que se hizo fue un trabajo de coordinación y permitir lograr piezas gráficas para una mejor comunicación entre los distintos especialistas y fundamentalmente con el cliente. Estos son algunos ejemplos. Y respecto a lo que es la coordinación, lo que hicimos fue, a partir de esas checklists, mostrarle al cliente esta estrategia de que cada consultor obviamente estaba desarrollado su proyecto en Revit, nosotros estábamos en la parte del arquitecto, entonces le pedíamos a los otros consultores que nos mandaran semanalmente los modelos de las otras especialidades, y lo que hacíamos era combinarlo. Y ahí, bueno, fuimos chequeando contraestructuras, los bordes del slab, los pases de losas, las juntas, las depresiones y otras cuestiones que tienen que ver con lo estructural. Después en lo mechanical, fundamentalmente lo que tenía que ver difusores con los cielos rasos, todo se veía a través de la combinación del modelo de arquitectura con el de cada una de las especialidades. Lo mismo con electricidad y lo mismo con plomería. Esto permitió que no habíamos usado en ese momento Navis, solamente lo habíamos hecho con vistas configuradas en el modelo, y como resultado armamos un informe que le entregábamos a cada uno de los especialistas. El segundo modelo, si el que recuerdan, es el que está ya en la etapa de construcción. Es liderado por la empresa constructora generalmente. Nos ha tocado algunos casos donde la constructora delega la responsabilidad de coordinar el proyecto a uno de los subcontratistas. Generalmente es el contratista de los equipos de clima. De nuevo, el facilitador sigue siendo alguien que pueda manipular y poder presentar
los modelos BIM. Los modelos que tenemos, bueno, es el modelo de coordinación y acá hay que saber tener como base si existe o no un modelo de diseño o bien tenemos que construirlo ahora en la etapa de construcción. Si tenemos los modelos de diseño, probablemente tengamos que completarlos con cierta información para poder hacer la coordinación y llevarlo a un nivel de desarrollo superior. Pasar a un nivel de detalle 400, por ejemplo, agregándole, por ejemplo, soportes, representar esquemáticamente los espacios para la instalación, o por ejemplo he visto un caso, no me tocó hacerlo, pero que le habían simulado en las fundaciones las campanas, digamos, donde apoyan las zapatas, entonces verificaban que no pase ningún caño o interfiera con el cono de soporte de la zapata. Otra de las cuestiones que hay que ver en este modelo de coordinación es si es con o sin firma de plano de coordinación. Nos ha tocado un proyecto con una constructora en Chile donde no estaba el estándar del plano de coordinación, entonces simplemente era una coordinación que se entregaba un reporte y luego el cliente lo analizaba con su especialista para hacer las mejoras, los volvía a mandar los planos revisados, actualizamos los modelos, era por ronda, iterativo. En proyectos en Estados Unidos se usa que limitar las responsabilidades, entonces el resultado de la coordinación es un plano que lleva la firma de cada uno de los subcontratistas y del contratista general de que están de acuerdo con esa coordinación. En la coordinación, ¿qué hacemos? Bueno, tenemos que empezar con esa desagregación del trabajo, podemos empezar con las especialidades y de ahí ir dividiendo por subsistema y esto nos permite crear la matriz de cruces. Hay una matriz muy simple que está hecha por especialidades, pero podemos seguir desagregándola y decir que primero quiero verificar en lo que es instalaciones termomecánicas los ductos contra la estructura, ir priorizando y así hacemos un orden de jerarquía de cómo va a ir transcurriendo la coordinación. También en la coordinación en esta etapa de construcción, generalmente la constructora lo que pide, además de la interferencia espacial, es poder hacer un peer review de la documentación, es chequear si la planta se condice con el corte. En el proyecto que estamos actualmente, que nos tocó modelar en base a planos de CAD, encontramos información diferente de alturas, por ejemplo, entre lo que decía la planta de lo que decía el corte. Entonces, bueno, eso genera un reporte, se pide que se aclare y eso hace a que se mejore la documentación que luego va a llegar a la obra. Y a su vez, en esta etapa de construcción, se pone más foco en lo que es la constructibilidad y lo que les decía el input de cuestiones de mantenimiento. Por ejemplo, nosotros empezamos el trabajo de coordinación, entonces le pedimos esta lista de defectos de una obra similar y una de las devoluciones de operación y mantenimiento eran que la llave de luz y otros dispositivos no estaban todos en la misma altura, no estaban alineados porque al construir cada uno va y se fija en su plano y habían quedado todas desfasadas y era una cosa que le molestaba al de operación y mantenimiento y nosotros lo tomamos ahora como input para verificarlo cuando hacemos la coordinación de habitación por habitación. ¿Qué riesgo podemos tener? La implementación en los subcontratistas. Los subcontratistas, ellos quieren tirar hormigón, ir y poner ductos. No están para nada interesados en BIM. Entonces hay una educación que hay que hacer desde el inicio y con el mayor tiempo posible antes de empezar la obra, de ir educando o por lo menos ir detectando dentro de cada uno de estos subcontratistas quienes le ven la beta y le ven el beneficio para ponernos de nuestro lado y poder liderar el proceso de coordinación. Actualización de los modelos, esto también
cuando no nos toca tener que modelar lo que los modela el subcontratista, cuesta hacer que las decisiones de coordinación que se van tomando queden plasmadas en los modelos. Y otro riesgo que podemos tener, que lo estamos teniendo en el proceso que tenemos actualmente en Qatar, es que la obra vaya por delante de la coordinación. Entonces se nos empieza a mezclar cosas que están ejecutadas con cosas que se van a pedir para fabricar, y ahí entra un tema con la información que hay que saberlo manejar para poder encontrar cuestiones que estemos a tiempo de plantear y de poder resolver. Entonces, como consejo a la hora de coordinar en la etapa de construcción, tratar de empezar, no voy a decir lo más antes posible, pero por lo menos cuando empiecen con la cimentación o tengan el permiso de edificación al menos para tener tiempo suficiente y que la obra no te pase por encima en el proceso. Estos son algunos ejemplos de planos de coordinación. Siempre incluimos una vista isométrica para poder ver todo relacionado, pero lo que se termina mostrando son plantas de layout. En algunos proyectos también hacemos lo que son plantas de losas para poder marcar todos los pases y ver que no nos hayamos comido ninguno, o que las dimensiones que están previstas en la estructura sean acorde a lo que va a necesitar luego el ducto de aire acondicionado, por ejemplo. Este es un corte también mostrando todo. El rótulo, bueno, es bastante similar a la otra documentación, se agregan algunas notas y lo que es el código de leyenda y de colores para cada una de las disciplinas. Bien, y como les comentaba, en cada uno de los modelos vieron que el facilitador es un nuevo rol, que es el coordinador BIM, que ya vemos en LinkedIn, por ejemplo, que ya hay oferta y demanda de este rol en las empresas constructoras. Algunas de las tareas básicas que tiene el coordinador BIM, las más importantes son las primeras dos, que es entender cuáles son los requisitos BIM de ese proyecto y definir y planificar lo que es el BIM Execution Plan o el plan ejecutivo BIM, donde van a estar detallados cómo se va a ir haciendo cada uno de esos procesos y el alcance que va a tener. Voy pasando rápido. Las reuniones de coordinación, que por lo general se hacen semanalmente, se pueden hacer de manera presencial o de manera virtual. Para esto tenemos las herramientas. Cuando se hacen de manera presencial y se hacen en la obra, hay que tener en cuenta de comprometer al cliente a que entregue todo el material, la infraestructura necesaria para poder hacerlo. Esto lo paso. Y estos son dos ejemplos de dos oficinas BIM que hemos montado. Esta fue en el año 2012, puse los meses de enero y marzo porque pasamos bastante calor adentro de ese contenedor que le habíamos puesto, o sea, es la oficina BIM, y habíamos montado ahí dos puestos de trabajo en donde se habían desarrollado los modelos en base a los planos del proyecto ejecutivo, y trabajamos en conjunto con la oficina técnica en el análisis de la información en los modelos. Y este es del proyecto que estamos actualmente, que se ha montado con un poco más de presupuesto, una oficina BIM también, en el obrador, donde se realizan las reuniones, tanto semanales de coordinación entre todos los consultores, como individuales con cada uno para ir resolviendo las distintas consultas que nos van surgiendo a medida que vamos levantando los modelos. Conclusiones, y ya para cerrar, el tiempo de coordinación. Hacer la reunión de lanzamiento es muy importante para evaluar las condiciones con las cuales empezamos la coordinación. Si está a punto de empezar la obra, es el mejor momento para empezar la coordinación, porque si empezamos muy antes, la gente directamente no va, porque está en otra obra. Y si empezamos muy tarde, la obra nos pasa por encima. Entonces, cuando empieza la obra es un buen momento para empezar la coordinación. La confiabilidad de los modelos, esto nos puede tirar abajo el proceso de coordinación si no es que estamos representando bien lo que la documentación está diciendo.
sobre todo en instalaciones, cobra importancia en poder interpretar bien los planos esquemáticos que se entregan generalmente en los legajos. Comprometer legalmente a realizar la coordinación, esto es lo que le mostraba del plano de coordinación que se utiliza para marcar un límite entre lo que es diseño y su realización. Sumar a alguien en el equipo de trabajo de coordinación que tenga experiencia en constructibilidad y en el mantenimiento, ya sea interna o externa, y que no sepa nada de BIM, pero que sepa mucho de construcción, nos va a aportar mucho cuando empieza a ver los modelos y a caminar los modelos y ir entendiendo cómo lo que va sucediendo en la obra, y nos puede dar mucho cuestiones que nosotros que estamos más del lado del modelado y del BIM que nunca se nos hubieran ocurrido. Y por último, medir los resultados. Esta última conclusión es un poco media abierta porque todavía no hemos encontrado una forma objetiva de poder medir el éxito de esta implementación en la coordinación. En constructora, por ejemplo, la chilena, le preguntamos, ellos miden la cantidad de requerimiento de información que le hace la obra al proyectista y bueno, por una serie de parámetros podemos decir que le ha sido beneficioso, pero todavía no tenemos una medición objetiva que nos diga, si vos haces estos pasos te vas a ahorrar tanto, digamos. Hay muchos casos de estudio y demás, pero todavía es un ítem, digamos, que lo vamos haciendo medio, pero todavía no está, por lo menos en nuestra experiencia, resuelto. Bueno, muchas gracias, perdón si me extendí en el tiempo.